Estoy grabando. Listo. Cualquier cosa, si no se entiende algo, me interrumpen nomás. A ver. Se ve en la pantalla, por si acaso. Sí se ve, chicos, la pantalla, por si acaso. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Ya listo. A ver, para que no nos extendamos tanto, voy a darles solo la parte práctica y por ahí le voy a hacer unos datos de teoría. El doctor toma también a veces teoría, la verdad es que me imagino que mañana su lección va a ser en Cajute, de ley, si es que toma lección. Entonces vamos a ver lo que es la primera placa, que es el corte testículo monoadulto. Esta fue la placa que justamente vimos el día de la semana pasada, el sábado. Corte testículo monoadulto. ¿Qué tiene? Va a tener lo que es epidídimo, va a tener que dentro del epidídimo va a ser donde van a estar los espermatozoides, va a tener túnica albuginea, y el testículo propiamente dicho va a tener lo que son los túbulos seminíferos, los cuales vamos a encontrar membrana basal, célula de Sertoli, espermatogonios, parásito primario, secundario, espermatozoide. Ustedes se dan cuenta, todas estas células que están aquí es prácticamente lo que describe lo que es la espermatogénesis. Es por eso que nosotros estudiamos como si, como tal estas placas, ¿ok? Es para como que darnos cuenta de lo que está en la teoría, lo que está en la práctica. Y vamos a encontrar tejido intersticial y células Leydig. Tranquilos que igual todo esto lo voy a repetir con la placa, es solamente para que vean todos los elementos. ¿Ok? Entonces yo ahora decidí dándole, como tal, este es el testículo monoadulto. ¿Ok? El testículo monoadulto va a tener una parte de la que es epidídimo y una parte de la que todo esto que está acá, todo eso que está acá, es túbulo seminífero. ¿Ok? Ahora, haciéndole un zoom al epídimo, quiero que se den cuenta de algo. El epídimo va a tener un contenido central, o sea, un contenido aquí en medio, ¿sí se dan cuenta? ¿Ok? Y va a tener una luz, o sea, va a tener una luz periférica, o sea, una luz en los lados. Muy diferente a lo que es un túbulo seminífero, que en cambio tiene una luz central, pero tiene un contenido periférico. ¿Sí ven? Tiene un contenido periférico. ¿Sí ven? Tiene un contenido periférico y una luz central. Contenido periférico y una luz central. Así ustedes pueden diferenciar lo que es un túbulo seminífero con lo que es un epidídimo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver los elementos de cada una de estas cosas. Entonces, todo esto es túbulo seminífero y todo lo que es epidídimo. Si ven esta capa de tejido conjuntivo que recubre, un tejido conjuntivo regular que recubre por fuera todo el túbulo, si ven todo esto? ¿Ok? Todo esto es a lo que nosotros denominamos túnica albugínea, que es lo que tenemos acá. La túnica albugínea es una capa de tejido conjuntivo denso que va a cubrir el testículo por fuera y lo va a proteger. ¿Ok? Entonces, eso que está ahí es túnica albugínea. Entonces, a rasgos generales, ¿se quedó claro esto? O sea, cómo diferenciar un túbulo y cómo diferenciar un epidídimo. ¿Se quedó claro eso? O sea, todavía no nos metemos tanto, pero es como que lo general. Sí. Ya, listo. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a ver lo que tiene un túbulo seminífero como tal. Si se dan cuenta que esto como tal es un túbulo seminífero. ¿Cómo sabemos que esto es un túbulo seminífero? Porque tenemos contenido en la periferia y luz central. ¿Sí ven? Contenido en la periferia y luz central. Contenido en la periferia y luz central. ¿Sí ven? Eso como tal es un túbulo seminífero. ¿Ok? Si nosotros dibujamos, digamos que el testículo va a ser así. Va a ser aquí un testículo, el cual va a tener aquí unos túbulos. Y todos estos túbulos van a llegar a una gran red que se denomina red de testis, que quiere decir testicular. Pero eso ahorita no entra, solo para que sepan. Y esta red de testis va a llegar a un conducto que es conducto deferente y va a llegar hasta acá arriba, lo cual se va a denominar epididio.
que es donde van a quedarse reservados todos los espermatozoides. A simple vista, macroscópicamente, así se ve un testículo. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar ahorita va a ser lo que está aquí. Esto, que son los túbulos. Los tubos seminíferos dentro es donde va a pasar todo el proceso de espermatogénesis. Es decir, todo ese proceso que nosotros conocemos de espermatogoni, espermatocito primario, secundario, espermátide. Eso lo vamos a ver ahorita aquí dentro. ¿Ok? Entonces, tenemos esto. Todo esto son testículos. Digo, todo esto son túbulos seminíferos, ¿no? El diagnóstico sigue siendo testículo humano adulto, por si acaso. El diagnóstico no se cambia. Lo único que se va cambiando son los elementos. ¿Ok? Entonces, ahora sí. Entonces tenemos aquí los túbulos, túbulo y túbulo. Y si se dan cuenta de que en medio de cada túbulo tenemos como un espacio, tenemos esto, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Que es como un tejido que está entre los túbulos. A este espacio nosotros denominamos tejido intersticial, ¿ok? O espacio intersticial. ¿Sí quedó claro eso, chicos? O sea, los túbulos y el tejido intersticial, que es el tejido que está entre cada túbulo. ¿Sí se quedó claro eso? Sí. Ya. Ahora, haciéndole un zoom un poquito más grande, vamos a tener que, o sea, si le hacemos un zoom al microscopio, ¿no? Y le hacemos acá en lo que es un túbulo como tal, vamos a ver esto. El túbulo va a estar compuesto por una membrana basal. Y en esta membrana basal va a estar todas las células. Primero vamos a identificar estas células que están pegadas a esta membrana. ¿Y si ven estas células que están pegadas a la membrana? Estas células que están pegadas a la membrana se denominan las células de Sertoli, ¿ok? Que esto es más teoría. Y la función de la célula de Sertoli va a ser la primera, mantener una barrera denominada la barrera hematotesticular, ¿ok? La barrera hematotesticular. La segunda va a nutrir y proteger a las células espermatógenas, que son espermatogón, espermatocito primario, secundario, maduro, etc. Perdón, espermátide y espermatozoide. ¿Ok? Y de ahí tenemos la otra función, es que va a secretar el factor antimülleriano, así se denomina. Este factor antimülleriano nosotros lo vamos a estudiar más en lo que es segundo parcial. Pero estas son tres funciones que cumple la célula de Sertoli, que son estas células que se encuentran dentro del túbulo. Ojo con eso, las células de Sertoli se encuentran dentro del túbulo. Ahora, acuérdense, no sé si ustedes sí se acuerdan que se supone que la hipófisis, que es una cosita que está acá arriba en el cerebro, secreta dos hormonas, que es la FSH y la LH. Sí, sí han leído de eso. Ya. La FSH va a interactuar con la célula de Sertoli, como para que se lo aprendan. FSH, S de Sertoli. Y la LH va a interactuar con las células de Leydig. LH, L de Leydig. ¿Ok? Entonces, solo para que sepan eso. Entonces, cuando la célula de Sertoli
son interactuadas por la FSH, va a ejercer estas funciones de aquí. De ahí tenemos otras células que van a estar como que más adelante y que son totalmente basófilas. Estas son totalmente oscuras. Se notan claramente que son oscuras, pero no están pegadas en la membrana. Estas células oscuras son las espermatogonias, ¿ok? Y de ahí le vamos a seguir el ciclo. O sea, de espermatogonia sigue espermatocito, que aquí no los espermatocitos van a tener que hacer algo, van a tener como que dividirlo una capa como que más cercana y otra capa más lejana, porque los espermatocitos a simple microscopio no se pueden diferenciar cuál es primario y cuál es secundario. Pero lo que sí se puede decir es que digamos que los espermatocitos que se encuentren más cerca de la membrana basal, que es los que estén azul, van a ser los espermatocitos primarios, mientras que los que se encuentren más cerca de la luz van a ser los secundarios. O sea, no es que puedo decir que el de aquí es primario, porque puede ser que sea secundario, pero es como que una idea, como para que se lo divida, como que se lo divida proporcionalmente, así mismo acá, mira. Esto en rojo serán los espermatogonios, ¿no? Entonces, nosotros dividimos en dos capas. Entonces decimos que todos los espermatocitos que están aquí son primarios y todos los que están aquí son secundarios. ¿Sí me explico? ¿Puedes repetir esa parte, por favor? Ya. Estas células van a ir progresando, o sea, mientras más cerca estén de la luz, son las que son más maduras. Entonces, acordémonos de la espermatogénesis. Tenemos que parar todo el espermatogonio, ¿no? De ahí que le sigue el espermatocito primario. Y de ahí le sigue el espermatocito secundario. Pero, ¿qué es lo que pasa? A simple vista, el espermatocito primario y secundario, si se dan cuenta, esto que está aquí y esto que está acá, esto que está aquí, todos estos son espermatocitos. Obviamente lo que está acá no es espermatocito, porque se ve claramente que son totalmente grandes y moradas, son basófilos. Entonces ya sabemos que esos son espermatogonias. Pero lo que está acá, todas estas células que están aquí son espermatocitos. A simple vista en microscopio no se pueden diferenciar si es primario o secundario. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace esto. Es como que imaginariamente se divide en dos compartimentos, estos espermatocitos. Entonces, los espermatocitos que se encuentran más cerca de la membrana basal, que es esto que está acá, ¿ok? Los espermatocitos que se encuentren más cerca de acá van a ser los primarios, mientras que los que se encuentren más cerca de la luz van a ser los secundarios, ¿ok? El doctor nunca les toma que señalen si este de aquí es primario o secundario, pero si es un curso que le cae mal, sí va a ser eso. ¿Ok? Pero igual casi no se los toma porque es difícil, pero es como para que igual lo entiendan al momento de que hagan sus fichas. No sé si quedó claro eso. Sí. Sí. Ya, listo. Ahora, como último punto, tenemos a unas células que están literalmente en la luz. Si ven estas células que están aquí en la luz, que están literalmente pegadas a la luz. Estas células que están aquí son las espermátidas. Espermátides o espermátidas, que es el último, por así decirlo, punto que se encuentra en la espermatogénesis. Acuérdense que la espermátida tiene que pasar por un proceso de diferenciación morfológica que se denomina espermiogénesis, ¿no? Que es cuando el espermátide bota citoplasmas, crea una cola y se convierte en espermatozoide. Con el doctor Urquizo, ustedes no pueden decir que aquí hay espermatozoides, porque es verdad, el espermatozoide totalmente maduro solamente se encuentra lo que es el epidemio, en los túbulos no encuentra espermatozoides. Pero ustedes dirán, pero Carlos, aquí se ve claramente que tenemos la cola y todo. Sí, pero como no son totalmente maduros, no se lo denominan espermatozoides. Entonces ustedes dicen, ¿cómo se denomina esto? Entonces, esto que tenemos aquí en medio, que tiene como que si fuera colitas y esto, a esto lo vamos a denominar citoplasma residual. Que si ustedes se acuerdan que es el citoplasma residual, acuérdense que acá, cuando ocurre lo que es la espermiogénesis, se ven cómo va botando citoplasma, porque tiene que la célula hacerse de redonda, hacerse así como que en forma la forma del espermatozoide, o sea, tiene que botar citoplasma para hacer de esa forma. Entonces, este citoplasma, que es el citoplasma residual, es lo que vamos a ver acá, ¿ok? Todo este citoplasma residual, todo este citoplasma residual. Entonces lo que está aquí en medio es citoplasma residual y lo que está acá también es citoplasma residual. No sé si quedó claro eso. Sí quedó claro eso, chicos.
¿sí? Ya, entonces, eso es túbulo. Ahora vámonos a epidimo. El epidimo es súper fácil. Tengo lo que el epidimo, ¿cómo van a poder conocerlo? Por lo que les dije que el contenido es central. Pero ustedes dijeran, pero Carlos, que el contenido está como que en los lados. Sí, está como que en los lados es porque al momento que hacen el corte, cuando cortan, es como que lo que está adentro puede como que montarse. ¿Ok? Pero ¿cómo yo saco si es epidimo o túbulo? Porque en los exteriores vamos a tener este epitelio que está aquí, que es cilíndrico simple. Específicamente es un epitelio cilíndrico simple esterociliado. ¿Ok? Así se denomina, epitelio cilíndrico simple esterociliado, que es el epitelio mismo de lo que es el epidimo. ¿Qué vamos a tener en el epidimo? En el epidimo solo vamos a encontrar epitelio cilíndrico simple, esterociliado y espermatozoides. Todos son espermatozoides, nada más. No vamos a encontrar ni espermatogonia ni nada, solamente espermatozoide y epitelio cilíndrico. ¿Ok? No sé si quedó claro eso. Sí. Ya, ahora, ¿esto qué sería? Túbulo seminífero. Exacto, esto es un túbulo seminífero. ¿Cómo sé que es túbulo seminífero? Porque se ve claramente que hay 1 millón de células, mientras que en el epidimo no se ve así. Tenemos así mismo, estas células que son así totalmente redondas y basófilas, ¿ustedes qué piensan que puede ser? Las espermatogonias. Exacto, son los espermatogones. Y lo que está acá, ¿qué células pueden ser? l- Las espermátidas. Exacto, esas son las espermátidas. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que en mitad de cada túbulo había un tejido, no? ¿Cómo se denominaba este tejido? Este tejido que se encuentra en mitad de cada Intersticial. túbulo. Exacto, este es el líquido, este es el espacio o tejido intersticial. Y si ven que dentro de estos espacios hay células, esta célula que está aquí, estas células que están acá, esta célula que están aquí, por ejemplo. Si ven que en esos espacios hay células. A esas células nosotros las denominamos células de Leydig. Y su principal función en el hombre va a ser secretar testosterona. ¿Ok? Esa es la principal función que tiene en el hombre. ¿Y por quién va a ser estimulada? Por la LH. ¿Ok? ¿Sí quedó claro eso? Sí, ya, listo. Entonces vamos con lo que ya es. Sí quedó claro testículo, pero ovario. ¿Sí quedó claro eso? Sí. ¿Todo ¿Podrías bien? repetir lo de epididimo, porfa? Ok. Mira, el epidídimo solamente va a tener el epitelio cilíndrico, que va a estar en los costados, o sea, en la periferia, y espermatozoide. Nada más. Por ejemplo, miren, si nosotros vamos a la primera plaga que está acá y le hacemos un zoom a esto, si se dan cuenta cómo tiene aquí este epitelio cilíndrico, y aparte de eso tiene un contenido central. Entonces todo esto es epididimo. El epididimo solo va a tener epitelio cilíndrico simple y espermatozoide. Nada más. No vamos a encontrar ningún otro elemento más. Todo lo que es célula Leydig, Xeritol y todo eso lo vamos a encontrar acá en el túbulo seminífero. ¿Ok? No sé si queda un poquito mejor ahí. Sí, gracias. Ya listo. ¿Quedó todo claro el testículo? Para ir a lo que es ovario. ¿Podrías repetir lo del túbulo seminífero, por favor? ¿Qué parte? Los elementos adentro. Sí, por favor. Ya. A ver, vamos a verla acá que está un poquito más chévere. Ok, entonces, vamos acá en el... Upa, ya. A ver, miren. El túbulo seminífero va a tener una membrana basal, que va a ser esto que está aquí, que esto rojito que está como que un poquito acá. Ya. Encima de esta membrana basal va a tener células que están pegadas. Tenemos una, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, tenemos otra, aquí tenemos otra.
Ya, estas células que están pegadas a la membrana basal son las células de Sertoli, ¿ok? De ahí lo que sigue van a ser células totalmente redondas y oscuras que van a estar casi en la membrana, que están acá abajo. A estas células se denominan espermatogonias. Estas células que están aquí son espermatogonias, ¿ok? Y de ahí le siguen los espermatocitos, pero como yo mencioné, los espermatocitos son difíciles de distinguir a simple microscopio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se divide imaginariamente en dos compartimentos, en lo cual el primer compartimento que esté cerca de esta membrana basal, que esté cerca de esta membrana basal que está aquí, ya se le va a decir que son los espermatocitos primarios. De ahí se te da otro compartimento más, que serán los espermatocitos secundarios, y las células que estén más cercanas a lo que es la luz se denominan espermátidas. De ahí esto que tenemos aquí, que parecen como las colas de los espermatozoides, en realidad acuérdense que en los túbulos no hay espermatozoides, sino que esto que tenemos aquí en medio siempre se va a llamar citoplasma residual. ¿Ok? No sé si ahí queda un poco mejor, no sé si ahí te queda un poquito más claro. Sí, gracias. Ya. ¿Tienen alguna otra pregunta con testículo? Para ya irnos, si no, entonces a ovario de conejo. Turu, 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 turu. Ya, entonces vámonos a ovario. ¿Ok? El diagnóstico de ovario, el diagnóstico va a ser ovario de coneja adulta, virgen estimulado con orina de mujer embarazada. Todo eso es el diagnóstico, ¿ok? Ese es todo el diagnóstico que ustedes tienen que ponerlo si es que le preguntan cuál es el diagnóstico. Los elementos van a ser la corteza, mm, que va a tener epitelio germinativo, túnica lugina y estoma. Va a tener folículos primordiales, que eso ya lo estudiaremos, y va a tener también elementos de estos folículos, y también va a tener una médula que tiene vasos sanguíneos y va a haber un cuerpo lúteo. Todo esto ya les explicaré ahorita. Vamos entonces con lo que es el ovario de coneja adulta. Todo esto es el ovario. Quiero que se fijen en algo. Todo lo que está acá, lo que lo recubre por los extremos, va a ser unas capas, una doble capa, que va a estar la capa más externa, que no, o sea, no se va a poder diferenciar bien, pero tienen que saberlo igual. La más externa va a ser el epitelio germinativo, mientras que la más interna va a ser túnica alugina, como la del testículo, pero en el ovario. ¿Ok? Eso es en disposición de toda la placa. En todo el lado va a ser así, igualito acá. Va a ser en su parte externa, epitelio germinativo, y en su parte interna va a ser túnica alugina. De ahí, ¿qué es la corteza ovárica? La corteza ovárica es todo esto. Todo esto es la corteza ovárica. ¿Y qué es la médula? La médula es esta sección de aquí, es como que entra, así ven que como que entra una sangre aquí y como que se magnifica. Todo esto es la médula, todo esto que está aquí. Todo que lo que estoy ahorita trayendo es la médula ovárica. Todo eso es la médula ovárica. Por aquí en la médula ovárica van a entrar vasos sanguíneos, que es lo que va a nutrir a todo el órgano. Entonces, al rango cierto, la médula es solamente el tejido o el sostén como tal del órgano, mientras que lo que está por acá es la corteza del órgano, que es donde va a estar la parte funcional. En la corteza está la parte funcional. ¿Ok? No sé si quedó claro eso. ¿Puedes repetir, por favor? Ya, ok, mira. La corteza va a ser esto. ¿Ok? Va a ser esto que tenemos acá. Va a ser todo, prácticamente va a ser todo el órgano. Aquí en la corteza es donde donde va a estar toda la parte funcional del órgano como tal, lo que vamos a estudiar. Mientras que la médula va a ser esto. Va a ser como que esta red que entra al órgano y es lo que va literalmente a tener los vasos sanguíneos, todo lo que signifique el sostén del órgano, lo que va a soportar, lo que va a mantener vivo el órgano. ¿Ok? No sé si quedó un poquito más claro ahí. Sí, gracias. ¿Ok? Ahora, ya metiéndonos dentro de la corteza ovárica, vamos a encontrar esto.
¿cuál era lo que estaba hacia afuera? ¿El epitelio germinativo o la túnica lujín? El epitelio Germinativo. germinativo. Exacto. Y hacia adentro tenemos la túnica lujín. Ahí tenemos dos elementos. Todo esto es corteza ovárica. ¿Cómo es corteza ovárica? Porque vamos a encontrar esto que son los folículos. Ahora, para saber lo que es un folículo, nosotros tenemos que, en lo que es la mujer, vamos a encontrar lo que es los folículos. ¿Qué son los folículos? Los folículos no es nada más que los ovocitos más el epitelio folicular. Eso significa que va a ser el ovocito más un epitelio que lo va a cubrir. Ahora, así mismo como el hombre tenemos el FSH y el LH, en la mujer también tenemos FSH y LH. Un poquito diferente. En la mujer, la FSH es la hormona folículo estimulante. FSH, la folículo estimulante, estimula los folículos. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros cuando vamos a estudiar los folículos, vamos a tener un folículo primario y un folículo secundario. Esos son dos grandes grupos. Y de los folículos primarios vamos a tener folículos primarios de células planas, folículo primario de células cúbicas y folículo primario poliestratificado. Y en el folículo secundario vamos a tener un folículo secundario vesicular y un folículo secundario maduro o del RAF, que esos son los que están en los libros. ¿Cómo nosotros sabemos cuál es primario y cuál es secundario? Eso es lo que ahorita les voy a explicar. Vámonos con el folículo primario. Folículo primario se le dice que son folículos primarios porque tienen un ovocito primario, ¿ok? Es decir, en su primera división meiótica. Vamos a tener un folículo aquí. Pero este folículo va a estar cubierto por células planas. Como está cubierto por células planas, nosotros decimos que un folículo primario de células planas. Pero ¿qué es lo que pasa? La FSH, que yo voy a dibujar la FSH, va a estar molestando este folículo y lo va a seguir estimulando y estimulando y estimulando. Como su nombre lo dice, folículo estimulante estimula los folículos. Entonces, para que este folículo soporte esta intensidad de molestadera que está lo que es la hormona haciendo, se va a adaptar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a cambiar su epitelio. Porque el prano es un epitelio muy, muy frágil. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a modificarlo y lo va a hacer un cúbico. Pero ¿qué es lo que pasa? El epitelio cúbico en realidad no se ve así, no se ve como que si fuera un cuadrado en realidad. Acuérdense lo que estudiaron en biología en el pre, que dice que las células cúbicas van a tener un núcleo redondo y central y que su citoplasma va a medir lo mismo en largo que en ancho, lo mismo que en ancho y que altura. Entonces, cuando nosotros estudiamos un folículo primario de células cúbicas, nosotros vamos a verlo así. Vamos a verlo como que si fuera un ovocito en medio y va a tener células redondas, pero solamente una capa de células dándole vuelta a todo. ¿Qué es lo que pasa? El FSH va a seguir estimulando este folículo, lo va a seguir jodiendo y este de aquí no va a saber qué hacer, entonces va a cambiar de nuevo su forma. Va a tener aquí un ovocito nuevo, pero ahora vamos a tener muchas células cubriéndolos. Cuando ya tenemos muchas capas de células, así solo sean dos capas de células cubriéndolos, este folículo pasa a llamarse folículo primario poliestratificado o folículo primario multilaminar. Ambos son lo mismo, ¿ok? No sé si quedó claro eso, que lo del desarrollo folicular, lo que es los primarios. ¿Sí quedó claro eso? Sí. Ya. Esto es como que ahorita lo teórico. ¿Qué es lo que pasa? El FSH va a seguir estimulándolo y lo que va a hacer es que estas células se excreten un líquido, lo cual se denomina líquido folicular. Entonces, un folículo secundario vesicular, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Y qué es la estructura que nos va a decir cuando estemos en un folículo secundario? Va a ser el antro folicular. ¿Pero qué es el antro folicular? Vamos a dibujar, vamos a tener aquí el ovocito, pero ahora esto va a estar haciendo enorme. Entonces, ya, esperen, esto mejor les explico con las placas nomás, porque va a estar un poquito más difícil dibujar. Entonces, ¿sí entendieron esto, lo de los folículos primarios? O sea, solo los folículos primarios. ¿Sí entendieron esto? Sí, o sea, no les nombré la cilíndrica porque en el estudio de las placas nosotros no estudiamos la cilíndrica debido a que el cilíndrico es muy, pero muy parecido al cúbico. Entonces no se puede llegar a diferenciar. Entonces, cuando estamos en práctica, nosotros solamente vamos a hablar de plano, a cúbico y de cúbico multilaminar. Pero en realidad son cuatro, que es el cilíndrico, que es antes. Pero nosotros no estudiamos esto, entonces por eso no los nombré. Pero sí, en el libro les sale que es plano, cúbico, cilíndrico y multistratificado
Poliestratificado o multilaminar, ¿ok? Pero igual, en lo que es la placa, nosotros no vamos a estudiar el cilíndrico, ¿ok? Ya. ¿Sí se quedó entendido esto del folículo primario? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Entonces, ya sabiendo esto, ¿qué folículo piensan que puede ser esto que está aquí? Esto que está aquí. De células planas. Exacto. ¿Por qué? Porque tiene aquí células planas. O sea, ni se ve que tiene aquí células porque están planas. Acá también, miren, si ven que tenemos el ovocito primario, tenemos esto. Ni se ve que son planas porque están chiquitas. Vamos acá. ¿Sí ven? Planas aquí. Planas aquí también. Folículo primario, células planas. Pero, ¿qué pasa con el de acá? Si ven que el de acá tiene células redondas y solo tienen una capa, o sea, no tienen dos capas, solo es una capa de núcleos. ¿Hasta cómo piensa que se puede llamar? Las cúbicas. Exacto, este es un folículo primario de células cúbicas. Miren acá. El de acá, ¿qué piensa que puede ser? Poliestratificado. Exacto, esto es un primario poliestratificado porque vemos aquí todo el ovocito, pero aquí vemos, si se dan cuenta, tenemos un núcleo aquí y otro núcleo acá. Así solo tengan dos núcleos, pero tengan uno encima del otro, ya son dos capas de célula. Entonces esto es poliestratificado. Miren acá. Si ven este, ¿qué piensan que puede ser este que está aquí? Poliestratificado. No, Es plano. exacto, es plano. Miren, aquí está la célula. Esto que está aquí es sangre, solo que se ve como si fueran células, pero está plano. ¿Ok? Acá también es plano. ¿Sí ven? Plano. Aquí como que se está transformando de plano a cúbica, pero igual sigue teniendo plano, así que se dice que es plano. Acá lo mismo, miren. Plano, 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 etcétera. ¿Ok? En cambio el de acá, ¿qué piensa que puede ser el de acá? Este que está aquí. ¿Qué piensa que puede ser esto? Cúbico. Exacto. Este es... ¿Qué tiro? Ve que se me cargó el lápiz. Sí, es el que está ahí, es cúbico. A ver qué tiro. Ok. Uy, a ver qué tiro. Que se me descargó el lápiz. Chamarro, Byron. Uy. Ah, chamarre. A ver, aguántese. Bueno, tocó así, ok, ya, pero este es cúbico, ¿ok? Sí, es cúbico, ¿ya? Y el que está acá, ¿qué piensa que puede ser? El que está ahorita en Zoom. Plano. Exacto, un plano. ¿Y el que está aquí? Ah, este está hermoso. Ese sí es poliestratificado. Ese es poliestratificado. Exacto, ¿sí ven? Porque ven que aquí hay una célula, otra célula, otra célula y otra célula. O sea, aquí se ven, miren, una célula y otra célula. ¿Sí ven? Ya con que ustedes vean así que está
hay células entre sí, ya sepan de una que eso es poliestratificado. ¿Ok? ¿Sí se quedó claro eso? Sí. Ya. Ahora, de aquí, ¿qué es lo que pasa? El FSH va a seguir ahí estimulando y estimulando y estimulando. Y lo que va a ocasionar es que estas células, que son estas células foliculares, estas células que son las que cambian de plano a cúbico, de cúbico a cilíndrico a poliestratificado, ¿qué es lo que va a pasar? Van a empezar a secretar un líquido. Yo siempre, cuando enseño esto, yo siempre jodo que estas células, tanto que le están jodiendo, empiezan a llorar. Y como empiezan a llorar, empiezan a secretar un líquido, son un líquido folicular que está lleno de glucoproteínas, de hormonas, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas importantes que necesita el folículo. Entonces, cuando pasa esto, es cuando nosotros vamos a encontrar a esta estadio que tenemos acá, que es un folículo secundario vesicular. ¿Ok? ¿Qué es un folículo secundario vesicular? ¿Qué es lo que ahora va a tener de elementos como nuevo? Es que va a tener este espacio, el cual se denomina antrofolicular. ¿Ok? Va a tener su ovocito, que acuérdense que siempre cuando vean ovocito, va a haber corona radiada y zona pelúcida. Siempre, solo cuando vean ovocito. ¿Por qué le digo cuando vean? Porque a veces no se va a ver ovocito. Porque lo que pasa es que el folículo es así y tiene el ovocito aquí en medio. Pero a veces cuando hacen los cortes, o lo hacen muy arriba o lo hacen muy abajo. Entonces, si no lo hacen aquí en medio, no se va a ver el ovocito. Pero si lo hacen arriba o abajo, coño de la madre, perdón, si lo hacen en medio, sí se va a ver el ovocito. Pero si lo hacen muy arriba o muy abajo, no se lo va a ver. ¿Sí se entendió eso? Creo que está en 15, mejor, ya se cargó un poquito más rápido. Ok, entonces, esto que está aquí es el antro folicular. Esto que está aquí es el ovocito. ¿Será un ovocito primario o secundario? ¿Qué sería? ¿Un ovocito primario o un ovocito secundario? ¿Por qué sería secundario? O sea, sí está bien, sí es secundario. Exacto, por el antro folicular, exacto. Cuando es antro folicular ya es un folículo secundario, y acuérdense, se denomina folículo secundario. ¿Por qué? Porque el ovocito está en su segunda división, sería secundario. Acuérdense siempre de esto, algo teórico. El ovocito no termina su última división hasta que ocurra la fecundación. Ustedes van a estudiar que en el libro te explica que el ovocito se queda paralizado en metafase 2. Hasta metafase 2 el ovocito se queda paralizado hasta que haya la fecundación. Cuando ocurre la fecundación es que el ovocito termina su división meiótica y ya es un ovocito totalmente maduro. ¿Ok? Entonces tenemos un antrofolicular. Esto lo que vemos aquí es líquido folicular. ¿Ok? ¿De qué tenemos? Tenemos que antes lo que era el epitelio, perdón, el epitelio folicular o las células foliculares ahora se van a dividir en dos capas. Una capa interna, que es esto que tenemos aquí, lo cual nosotros denominamos como teca interna. ¿Qué es una teca? La teca es como una pared, pero teca interna. Y vamos a tener una teca externa que es como que un poquito más fibrosa, se le ve un poco más tosca, que es lo que tenemos acá afuera. Y lo que está acá afuera es teca externa. Otra cosa de teoría que tienen que saber, la teca interna es la que secreta las hormonas. A esa teca interna también se le denomina las famosas células de la granulosa. Es lo mismo. Las células de granulosa conforman la teca interna, ¿ok? Y esta teca interna es la que va a secretar estrógeno y progesterona. Pero su principal hormona que va a secretar va a ser el estrógeno. Así que pilas con eso. Si es que le ponen, ¿qué secreta? ¿Estrógeno o progesterona? Sí, secreta ambas, pero van a escoger estrógeno. ¿Por qué van a escoger estrógeno? Porque es la que más secreta, ¿ok? Esta misma célula es la teca interna, que son las células de la granulosa. Vamos a tener células. Si ven estas células que van como que hacia en medio, como que van, todas estas van hacia en medio. Estas células que van hacia en medio
que son todos estos, se denomina cúmulo óforo, así como está aquí, cúmulo óforo. Que este cúmulo óforo son células de son células de la granulosa que en un futuro van a formar a lo que es la corona radiada. Por eso es que la corona radiada está hecha de células, específicamente la teca interna, mientras que la zona pelúcida no está hecha de células, es una membrana glucoproteica. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro este folículo secundario vesicular? ¿Podrías repetir, por favor? ¿Todo o qué parte exactamente? Todo. Ya. Necesito. Déjeme sonarme los chivitos en la espalda. Ya, ahora sí. Ahora. Entonces tenemos que el folículo secundario vesicular va a tener un antro, que es el espacio. Va a tener un líquido, que es el líquido folicular. ¿Ok? De ahí, ¿qué pasa? Las células foliculares, que antes las teníamos así, o sea, todo esto, se van a adaptar y se van a conformar en dos capas. Una teca interna, que es la que está a la interna, y una teca externa, que se ve un poco más, se ve un poquito más como que si fuera tejido conjuntivo, se ve como que si fuera más tosco, como que fibras más largas. Esto que está aquí es la teca externa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La teca externa va a servir como un sostén, le va a dar sostén al folículo. Mientras que la teca interna es donde están estas famosas células de la granulosa. Y estas células de la granulosa son las que van a secretar estrógeno y progesterona, pero en su principal función es secretar estrógeno. ¿Ok? De ahí tenemos que de estas mismas células de la granulosa, de la teca interna, van a haber células que van como que ir hacia el medio. Si ven que hay células como que van hacia el medio. Ya, estas células que van hacia el medio se denomina cúmulo óforo, ¿ok? Que en un futuro va a formar lo que es la corona radiada. Es por eso que la corona radiada del ovocito tiene células, pero en cambio la zona pelúcida no, la zona pelúcida no tiene células, la zona pelúcida es solamente una membrana glucoproteica. No sé si ahí quedó claro. Sí, gracias. Ya. Folículo secundario vesicular va a tener lo mismo que el folículo muro de Raff. Es lo mismo, es la copia idéntica. Lo único que cambia es que el folículo de Raff es mucho más grande y ya está listo para la fecundación, lo que es la ovulación. Tenemos aquí una imagen que es hermosa, que es la que siempre toma el doctor. ¿Ok? ¿Qué piensa que puede ser esto que tenemos aquí? Esto. ¿Qué piensa que puede ser esto? Vesicular. ¿Seguro? No, no. Esto que está aquí es un primario poliestratificado, pero acuérdense que no siempre se va a ver el ovocito, por lo que les expliqué que el ovocito es una estructura así. Entonces, si se hace el corte muy arriba o muy abajo, no se ve el ovocito, pero si se lo hace en medio así. Este que está aquí es el mismo que pues, está acá. Este que está aquí es un primario poliestratificado también. ¿Sí ven? Aquí está el ovocito y aquí tenemos las células. ¿Ok? Así que pilas con eso. Este que está acá, ¿qué piensa que puede ser? Primario. Exacto, pero primario ¿cuál? Siempre acuérdense especificar cuál primario es, porque si no el doctor no les va a poner bien. ¿Cuál primaria sería? Cúbico, no. ¿Mande? Cúbico. Pareciera, pero mira Ujú. que tiene aquí una célula aquí y tiene Poliestratificado. otra célula acá. Ya con que tengan más de Ok. dos capas, así solo tenga dos capas, esto ya es poliestratificado. Mira, acá abajo también se ve, mira. Una célula aquí y otra célula acá. Y aquí tiene otra célula, ¿sí ves?
Acá también, una célula aquí y otra célula acá. Ya con que tenga dos capas, esto ya es por estratificado. La de acá, bueno, la de acá no se aprecia bien, pero parece que fuera cúbica, pero mira, también ya tiene dos capas acá. También Y es esta que está, policertificado. ajá, exacto. Y esta que está acá, ¿qué piensa que puede ser? Todas estas que están aquí. Plano. Exacto, este es un folículo primario de células planas. En cambio, el de acá, ¿qué piensa que puede ser la de acá? Es Este que folículo está Es aquí. secundario. secundario. Exacto. ¿Y cuál sería? Este sería el vesicular. ¿Ok? Porque el de TAF, miren que es gigantesco, o sea, es grandísimo y aparte que tiene demasiado antro folicular, tiene mucho espacio y tiene mucho más líquido. De ahí tiene lo mismo, tiene teca interna, tiene y teca externa, pero quiero que vean esto. Si ven cómo la teca interna está súper fina y la teca externa también. Eso se debe a porque el folículo es como si fuera, es como que estuvieras inflando un globo. Mientras más los infles, las paredes se extienden más. Entonces, llega un punto en que las paredes se comprimen tanto por el líquido folicular que hay que se vuelven finas. De ahí tiene lo mismo, tiene cumulóforo, que son todas estas células que van en medio, tiene teca interna, tiene teca externa, tiene líquido folicular, tiene antro folicular, tiene ovocito con su corona radiada y su zona pelúcida, perdón, hacer al revés, zona pelúcida y corona radiada, y nada más. O sea, tiene lo mismo, se dan cuenta, lo ¿Cómo único se que llama cambia es ese el tamaño. folículo? Folículo secundario, maduro o de RAF, así. Ok, gracias. Son los dos únicos folículos secundarios que hay. Entonces, por ejemplo, para que se den una idea, miren esto. Si ven el tamaño de esto, es increíble. Si ven el tamaño de esto. Estos son folículos maduros de RAF. ¿Qué piensan que puede ser esto? ¿Qué piensan? ¿Qué folículo puede ser este? Vesicular. Exacto, este es un vesicular. Si ven el poquito antro que tiene, y aparte es muy pequeño. Esta es una comparación de cómo se ve un maduro con un vesicular. Y este que está aquí son folículos primarios poliestratificados, como para que se den una idea de cómo son los tamaños. Ahora, si le ponen esta placa de aquí, ¿qué elementos ustedes aquí no pondrían de los que ya estudiamos? Eh, Cumulóforo. ¿Ya? Sí, es verdad, no hay cumulóforo. ¿Qué más? El ovocito. Exacto, no hay ovocito, porque esto que está aquí es el líquido folicular. ¿Ok? Aparte de eso, aparte que no hay ovocito, ¿qué tiene el ovocito? ¿Qué siempre acompaña el ovocito? La corona radiada. Exacto, ¿y qué más? Una pelucia. Exacto, eso ustedes no podrían poner aquí que hay zona pelusa y corona radiada con ovocito y con cumulóforo. Siempre, siempre tienen que poner lo que se vea. Si no se ve, no se lo ponen, ¿ok? ¿Se quedó claro eso? Sí. Ya. Y ya para terminar esta placa, vamos a tener esto, que es literalmente una estructura gigantesca. Esto que está aquí es el cuerpo lúteo. Es literalmente una estructura que no se puede a confundir nunca. El cuerpo lúteo va a tener todo esto, que es el cuerpo lúteo, y esta capa hacia afuera, que es la teca externa. ¿Pero por qué teca externa? Les explico. El cuerpo lúteo es literalmente la teca interna y la teca externa. Lo que pasa es que cuando se ovula un folículo maduro, lo único que se expulsa es el ovocito con la corona radial y su zona pelúcida. No se expulsan las tecas.
Entonces, ¿qué pasa con las tecas? Las tecas se quedan dentro del óvulo, ¿ok? Y estas tecas pasan por un proceso de que van acumulando grasas y se vuelven una glándula. Esta glándula se denomina cuerpo lúteo, que es todo esto que tenemos acá. Entonces, por eso que el cuerpo lúteo tiene el cuerpo lúteo como tal y la teca externa. Y si ven estas lagunas que tiene el cuerpo lúteo, son lagunas de progesterona. ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo va a secretar progesterona. ¿Ok? El cuerpo lúteo está encargado de secretar progesterona. Así como las células foliculares, la teca interna, las células de la granulosa, perdón, secretaban estrógeno. O sea, secretaban ambas cosas, pero lo que más secretaban era el estrógeno. El cuerpo lúteo lo principal que va a secretar va a ser progesterona. ¿Ok? Aquí tenemos otro cuerpo lúteo. Y lo único que quiero que sepan es que el cuerpo lúteo, cuando no recibe la señal de que hay embarazo, se va a degenerar en cuerpo albicans, que son cuerpos, que es cuerpo lúteo, pero son cuerpos más chiquititos y blancos. Igual estas cosas no tiene el doctor, no hay placas de cuerpo albicans, pero es para que sepan. ¿Ok? ¿Quedó claro, ovario? ¿Se quedó claro, ovario, chicos? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Podrías repetir lo del cuerpo lúteo otra vez, por favor? Ok. Wait. Más fácil. Si ven esto, este es un folículo maduro, pero si ven que no hay ovocito y que como que las tecas se quedaron aquí dentro. Esto se debe a que cuando se ovula, cuando ocurre una ovulación, que es lo que vemos aquí, miren, miren esta imagen, aquí para que lo vean mejor. Tenemos aquí un folículo maduro, ovula, el ovocito sale expulsado, pero los folículos se quedan adentro. Estos folículos pero que ahora estas tecas, que es la externa y la interna, se quedan dentro del ovario y se transforman por medio de la grasa, o sea, se va a juntar con la grasa y se van a conformar en cuerpo lúteo o también denominado cuerpo amarillo, por eso se denomina cuerpo, por eso se denomina cuerpo lúteo, cuerpo amarillo también, porque son amarillos por la grasa. Entonces, ¿por qué es importante esta grasa? Porque te va a permitir secretar o producir progesterona. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El cuerpo lúteo va a secretar progesterona y estrógeno. Así como en las células foliculares se trataban progesterona y estrógeno también, pero su principal función era secretar estrógeno. El cuerpo lúteo, en cambio, va a secretar progesterona y estrógeno, pero lo primero que va a secretar siempre va a ser la progesterona. No sé si ahí queda un poquito más claro. Sí, gracias. ¿Tienen alguna pregunta acerca de la placa que acabamos de ver? ¿Todo bien? ¿Se entendió todo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? ¿Algo que quieran saber? ¿No? ¿Todo claro? Ya. Entonces, esas serían las dos placas que hubieran faltado, o sea, que tengo entendido que algunos no entraron a verla la semana pasada. Eh, de ahí se suma a las que vieron el día de hoy. La verdad, les voy a explicar las del ciclo endometrial, pero se lo juro que estoy es muerto. Pero igual les voy a preguntar a ustedes, ¿entendieron las del ciclo endometrial? ¿Entendieron con la clase que dio Memi? Sí, quedó todo claro, chicos, acerca de esas placas. Que no son tan difíciles, es la de biopsia y letrado, pero igual, sí se quedó claro eso. No se te escuchó, Richard. Simón, ya. Entonces, chicos, si no tienen alguna pregunta, eso sería todo. Les deseo la mayor de las suertes en su mañana, en la mañana de su elección. Igual yo el día de mañana me pasaré por ahí un chance a ver y estar por ahí porque creo que nunca he estado, no he estado, no me han conocido. Y bueno, yo voy a ser el encargado de ayudarlos lo que más que puedan con lo que es la cátedra del doctor Urquizo. Y de parte de Meta también
Si necesitan alguna ayuda, si necesitan alguna duda, si necesitan alguna clase, se pueden comunicar directamente conmigo, que no duden que siempre voy a tratar de pegarme una clase lo más rápido que pueda. ¿Ok? Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, eso ha sido todo, chicos. Vayan, descansen, estudien un poco de teoría. El doctor siempre toma también teoría, no solo toma práctica. Y si no tienen ninguna pregunta, eso sería todo, chicos. Espero que les haya gustado la clase y no duden en preguntarme o avisarme cualquier cosa. Que estoy para ustedes. ¿Ok? Gracias. Hola, chicos. Cuídense. Buenas noches. Suerte mañana. Gracias. Gracias. Gracias.